Al experto, en este caso, José Feliciano. Buenas noches. Buenas noches, Beatriz, ¿cómo estás? Vamos a hablar de algo interesante, ¿no? Podemos decir. Bueno, yo creo que interesante y que está muy tullido últimamente en las redes, lo escucho mucho, la gente habla mucho de tienes mucho ego, ¿qué es eso de tener mucho ego? Si se puede tener mucho, si no. También hay una cosa que me gustaría aclarar hoy, que es realmente las personas deberían aniquilar al ego para que sea la solución de los problemas de la sociedad. Y todas estas cuestiones son un poco las que traigo por aquí a hablar contigo. A ver, antes de nada, ¿podemos definir qué es el ego? El ego es evidentemente el yo, que viene como viene en la traducción, pero sobre todo es nuestra identidad, quién soy, ¿no? El ego es la definición de nosotros mismos, es quién soy, cómo me manifiesto en el mundo, cómo me expreso y quién me defino ser, ¿no? Esta sería la cuestión del ego. Entonces todo el mundo tiene un ego y es nuestra identidad, básicamente nuestra identidad. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues para manifestarnos, para trabajar, para querer, para desear, para querer manifestarnos y relacionarnos con los demás, para definirnos. En definitiva es esto, ¿no? Definición de quiénes somos. Y sin definición, imagínate qué pasaría. Si no nos pudiésemos definir, sería un poco extraño, ¿no? ¿Cómo nos podríamos limitar? ¿Cómo podríamos saber que eres tú o que soy yo? Entonces es muy interesante porque el ego es una cosa y una parte nuestra, ¿no? ¿Cómo sabemos si tenemos la cantidad de ego adecuada? Porque como bien has dicho tú, últimamente se escucha mucho eso de es que tiene mucho ego. Sí. O uno mismo, no sé si uno a sí mismo se puede decir que tiene mucho ego. O que tiene el ego muy arriba, también se escucha, ¿no? Claro, como todo en la vida, cuando decimos tiene mucho ego es que el ego le está dominando. Es decir, sabemos que tiene una persona mucho ego cuando se siente más que los demás o se siente el centro del universo, ¿no? Todo tiene que ir para mí, el yo está por delante del todo. Entonces digamos que la soberbia o desestimar a los demás sería una de las señales por las que podríamos decir esa frase de es que tiene mucho ego. Es que realmente el ego está desbordado de todo su ser, ¿no? Eso sería un poco, es como un desborde. Vale, como todo, en demasía es malo, pero un poquito... Hay que tener un poquito de ego, ¿no? Como yo decía antes, no sé si van por ahí los tiros, no sé si hay que tener un poquito de ego para, pues para quererse uno mismo, porque si tú no te valoras, no tienes autoestima, que no sé si es diferente a tener ego, no lo sé. Claro, cuando la gente dice es que no tiene ego, hablaríamos a lo mejor de una persona que no se antepone en una arrogancia, ¿no? Pero el ego ni poco ni mucho, lo tienes y punto, está dentro de ti. Habrá veces que, sobre todo a lo mejor en una época de adolescencia, hayas podido tenerlo desmedido o en una época de tu vida haya estado apocado o aminorado, que también es tan malo como la soberbia. Es exactamente lo que pasa, es que generan conductas totalmente distintas. Entonces, todos tenemos una parte de ego. Entonces, proporcionar ese ego es la clave, es una de las partes del desarrollo personal quizás más interesantes a desarrollar, porque muchas veces le queremos renunciar, para mí es un error, y luego os hablaré dónde podéis ver la definición de qué sería disolver, qué pasaría si disolviésemos el ego, si no tuviese ese ego, ¿no? Pues hay una película que se llama Lucy, de Scarlett Johansson, que la podéis ver, y al final de la película, no os voy a decir mucho más. Me encanta esa peli. Pues muy buena, pero al final de la película, tú si la has visto, ves qué pasa con el ego cuando el ego no se define, cuando el ego se mimetiza con el todo y tú te mimetizas con el todo. Ahí ya no hay definición, pues ahí lo veréis. ¿Qué pasaría si disolvieses el ego? Esa peli que nos dice que utilizamos un pequeñísimo porcentaje de nuestra capacidad cerebral, ¿no? Sí, eso es lo que dice, que tenemos muchísima más capacidad. De hecho, yo no creo que no la utilicemos bien, yo creo que la podemos desarrollar muchísimo más, pero realmente lo que nos define ahí un poco es que si a lo mejor hay unos límites para el consciente y el inconsciente, tenga su parte biológica y su parte conceptual para poder vivir en sociedad, para vivir la vida física o experimental que vivimos, ¿no? O sea, que no habría que eliminar el ego por completo de una persona, no hay que erradicarlo, ¿no? No, para nada, para nada. Si tú eliminas el ego, ¿cómo me identifico? ¿Quién soy? Entonces, tú decías antes, ¿no? Podemos tener un poco de ego, no, tienes que tener el ego es el que te ayuda a tener ganas de conseguir logros, de conseguir objetivos, de superarte, de realizarte, de validarte. El ego es el que se identifica también con los demás, el que se identifica con un
egregor, que el egregor sería el ego social, el grupo, el colectivo. Entonces es necesario porque forma parte de nuestra conducta, forma parte de nuestro desarrollo como seres humanos y de nuestra consciencia. En el momento en que aparece el ego, también te digo que la consciencia sería el que podría vigilar al ego, ¿no? Porque otra pregunta que me hacías al principio es, ¿se puede dominar el ego de alguna forma o cómo podemos hacer para que sea proporcional? Pues nuestro nivel de conciencia es el que observa, que también es esa parte de mí que puede observar cómo se está comportando mi yo, mi identidad, si está desmedido, si se está alimentando de alguna forma, de forma desmedida o de forma apocada. ¿Se trata, José, el ego? ¿Tú Sí, lo sí, tratas sí, con...? sí, yo trato el ego porque hay mucha gente que el ego lo tiene como muy abandonado, como muy manoseado. Y O sea, lo tratas por poco, no por mucho. O también a veces por mucho. O tienes los dos claro, extremos. cuando trabajas con deportistas, a veces el ego hay que subirlo o hay que bajarlo, o hay que proporcionarlo, hay que ponerlo en el punto intermedio. No es una cuestión de que sea mucho o poco, sino que esté justo en su medida. ¿Para qué sirve el ego? Pues para identificarme, para saber quién soy, para validarme de forma adecuada, de forma proporcional, sin menospreciar a nadie, pero tampoco sin dejarte menospreciar por nadie. Entonces el ego sirve para darnos valor, para reconocer las cuestiones que estamos haciendo bien y las que no estamos haciendo bien. Para eso sirve el ego. Entonces, ¿cómo se trabaja? Pues normalmente lo que hacemos a la persona es trabajar la humildad y el reconocimiento. Son las dos claves para ajustar. El reconocimiento cuando el ego está muy bajito y también cuando está muy alto, porque también reconocer en qué estoy fallando yo, también eso me ayuda un poco a doblegarme un poco si es que estoy un poco sobrado, podríamos decir. Y de la forma contraria es la humildad. Esto es. La humildad es esa característica, ese valor que tenemos o que deberíamos desarrollar en no menospreciar a nadie, siempre pensar en una actitud de puedo aprender de todo el mundo, todavía no lo sé, todavía hay áreas de mejora y no menosprecio a nadie porque no hay una comparativa, ¿vale? Un ego bien ajustado no se compara, no se juzga, no se compara, no se desvaloriza, pero tampoco desvaloriza. Y los dos egos se juntan porque la estrategia de la víctima es que vengan a identificarme los demás, con lo cual estoy en el ego, ¿vale? Una persona víctima está en el yo porque todo me pasa a mí, porque yo soy el peor. El victimismo, el victimismo, pero está en el mismo de yo soy lo mejor. Lo que pasa es que cambiamos la estructura desmedida por exceso de valoración o por defecto de valoración. Exactamente. Vamos, como dice... No me gusta ninguno de los dos. Claro, el dicho dice que los extremos se juntan y aquí es donde podemos ver que los extremos se juntan. Entonces, hay cuestiones que pueden desmedir o que son más fáciles, ¿no? Porque si tú te subes a un escenario, estás en una... como podemos estar nosotros en un tema más público, puedes recibir ese feedback que te hace confundir que es que tú eres más que los demás y entonces ahí es donde el ego te domina. Entonces la clave, diciendo de todo esto, sería poner el ego a nuestro servicio y nunca estar al servicio del ego. El ego es un avatar nuestro que nos ayuda a una especie de identidad, de avatar que hace que nos podamos relacionar, identificar con los demás y presentar. Pero ese tiene que estar a nuestro servicio, digamos que yo le dirijo. Si el ego me dirige a mí, estás perdido. ¿Y cuál es la forma, ya última pregunta, de relacionarnos precisamente con ese ego? Bueno, pues ahí un poco he ido diciéndolo, ¿no? Pero primero tener un autorreconocimiento, porque si yo no tengo ese bien reconocimiento, voy a estar en necesidad de que los demás me reconozcan. Y si mi reconocimiento es la soberbia, es un pensamiento en el que yo pienso que soy más que nadie y que todo lo que hago yo es perfecto y que soy el mejor del mundo, estaría en esa soberbia, con lo cual estaríamos viendo los matices que tiene. Entonces, para ello, el trabajo personal de la humildad es el antídoto, el ser una persona agradecida, que sabe valorar a los demás, pero nunca de dejar de uno valorarse a sí mismo. Yo creo que uno tiene que estar orgulloso de sí mismo porque uno mismo debe reconocer cuáles han sido los pasos, el proceso que ha vivido, y hay un proceso en el que yo trabajo con mis alumnos y con mis clientes que es el reconocimiento, y les mando un acto psicomágico que digo yo, que es mirarse durante un mes al espejo todos los días y decirse 3 veces 4 palabras seguidas y empieza siempre por te veo y decir tu nombre, y esto es fuerte, porque cuando la gente lo hace se queda un poco así porque parece un poco psicopático, ¿no? Decirte a ti mismo al espejo, pero te estás reconociendo, debes reconocerte, porque si yo no me he reconocido, te veo, te reconozco, si yo no me veo ni me reconozco, entonces voy a esperar que los demás me vean y me reconozcan, o voy a no reconocer incluso las cosas que tengo que mejorar, esperando que los demás no se den cuenta de ellas o dándolas por hecho o que ni siquiera soy capaz de verlas. Luego es te veo, te reconozco, te perdono y te quiero y darte las gracias. Y esto que estoy haciendo es un trabajo en donde trabajas la humildad, donde trabajas el perdón, donde trabajas el amor propio y donde trabajas un ego, digamos, equilibrado y adecuado.
Te veo, te reconozco, te quiero y hoy te abrazo. Además, te abrazo. porque es el Día Mundial del Correcto. Abrazo, como hemos dicho. Maravilloso. José, muchas gracias. Gracias a ti. Por hablarnos de eso tan interesante y tan intenso a la vez. Intensísimo, intensísimo. Muy, muy intenso y bueno, pues hay mucho trabajo y mucho ego desmedido y de ambos lados, del exceso y del defecto. Eso. Y a los que están tan arriba, más bajitos, ¿eh? Y a los que están abajo, deja la estrategia, y a los que están ya... abajo, un poco más de Bueno, ánimo. y deja la estrategia, porque es una estrategia. La estrategia es la misma que la de soberbio. Sí, la de dar pena, muy mal también, Muy mal también. No nos gustan los extremos. En el equilibrio está la virtud, dicen, ¿no? Exactamente, Muy siempre, bien. siempre. José, muchas gracias. Gracias. Te vemos la semana que viene. Un placer. Venga. Sí, Lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta el Arca de Noé, porque si les hablamos, por ejemplo, de una lesión del ligamento cruzado, seguramente pues piensen en deportistas o piensen en futbolistas. Bueno, pues esta lesión también lo tienen nuestras mascotas. Mira.